La lluvia caía con una insistencia casi hipnótica sobre los ventanales del Hospital General de Salamanca, dibujando hilos plateados que descendían sin pausa bajo la luz mortecina de las farolas. Era una de esas noches en que la ciudad parecía contener el aliento, sumida en un silencio espeso que apenas se rompía por el rumor lejano del viento y el eco de las sirenas que, muy de vez en cuando, se perdían en la distancia. En los pasillos del hospital, la quietud era aún más profunda. El zumbido constante de los monitores cardíacos marcaba un ritmo monótono, casi ritual, acompañando el parpadeo incesante de las luces verdes y rojas en las máquinas de soporte vital. Sofía Álvarez caminaba despacio por el pasillo principal de la planta de cardiología, con los hombros levemente encorvados por el cansancio acumulado. Era su tercera noche consecutiva de turno, y aunque su cuerpo acusaba el peso de las horas, su rostro mantenía esa serenidad profesional que tantos años de práctica le habían enseñado a sostener. El olor a desinfectante y el chasquido suave de sus zapatos contra el linóleo eran parte de una rutina que ya formaba parte de ella. Sin embargo, aquella noche, mientras avanzaba hacia el final del pasillo para realizar una revisión de rutina, sintió un leve estremecimiento recorrerle la espalda, una intuición difícil de explicar. Al llegar a la última habitación del corredor, levantó la vista hacia la pequeña placa metálica junto a la puerta. El nombre grabado le heló la sangre: Doña Matilde Álvarez. Durante segundos, el mundo pareció estrecharse alrededor de ella. Sintió que el aire se volvía denso, como si una mano invisible apretara su pecho. Hacía años que no escuchaba ese nombre, años desde que había intentado enterrarlo junto con todos los recuerdos que llevaba consigo. Matilde había sido su suegra, y la sombra más oscura de su pasado. Sofía permaneció inmóvil, observando la placa como si no pudiera creerlo. Recordó, con una claridad punzante, la primera vez que la conoció, la mirada altiva, los comentarios envenenados disfrazados de cortesía, la forma en que la examinaba de arriba abajo como si evaluara un objeto defectuoso. Con el tiempo, aquellos gestos se convirtieron en un repertorio de desprecios silenciosos, críticas sobre su origen, insinuaciones sobre su capacidad como esposa, comentarios hirientes sobre su embarazo, sobre su cuerpo, sobre todo lo que hacía o dejaba de hacer. Matilde siempre encontraba un modo de hacerla sentir insuficiente. Pero nada de aquello preparó a Sofía para la imagen que encontró al abrir la puerta. La habitación estaba sumida en una penumbra suave, iluminada apenas por la luz tenue del monitor cardíaco. Y allí, recostada en la cama, se encontraba doña Matilde, la mujer que una vez había sido tan imponente, tan segura de su autoridad, yacía ahora reducida a una figura frágil, casi translúcida bajo las sábanas blancas. Su rostro mostraba huellas profundas de desgaste y sufrimiento, cada respiración parecía arrancada a la fuerza, como si la vida se resistiera a abandonar su cuerpo pero ya no tuviera fuerzas para retenerla. Cuando los ojos de Matilde se abrieron lentamente y lograron enfocarse en ella, algo inesperado cruzó su mirada. No había rastro de la dureza habitual, ni de la frialdad que solía congelar el aire a su alrededor. Lo que Sofía vio fue algo cercano al miedo, o quizás a la resignación. «Sofía», susurró Matilde con una voz casi quebrada. Era la primera vez, en todos los años que se conocieron, que pronunciaba su nombre sin veneno. Aquella sola palabra hizo que el corazón de Sofía diera un vuelco. «Dona Matilda, descanse». «No hable», murmuró Sofía, intentando mantener la distancia profesional. Pero la anciana negó lentamente con la cabeza, con un gesto pequeño pero lleno de urgencia. «No. Tengo que decirte algo, antes de morir». Sofía sintió como el mundo volvía a estremecerse a su alrededor. «Afuera». La lluvia golpeaba contra los cristales con un ritmo cada vez más insistente, como si acompañara la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. Aquella noche, el pasado que Sofía había tratado de dejar atrás regresaba para abrir una herida que nunca había terminado de cerrar. El monitor cardíaco emitió un pitido irregular justo cuando Matilde intentó incorporarse ligeramente, como si reunir fuerzas para hablar le costara más de lo que su cuerpo debilitado podía soportar. Sofía, guiada por el instinto profesional, dio un paso adelante para sostenerla. Pero la anciana levantó una mano temblorosa, pidiendo espacio. Aquella mano, que tantas veces había señalado, juzgado y sentenciado,
ahora apenas podía mantenerse en el aire. No. Déjame, susurró Matilde con un hilo de voz. Necesito decirlo. Sofía respiró hondo, tratando de recuperar el control. Dona Matilda. Cualquier cosa que necesite comunicarle a su familia. A ti, la interrumpió la mujer con una sorprendente firmeza rota. Es a ti a quien debo decírselo. El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Sofía sintió un nudo crecerle en la garganta. No quería escuchar nada que viniera de aquella mujer. No después de todo lo vivido. Pero algo en el tono desesperado de Matilde la mantuvo allí, de pie, inmóvil. Atrapada entre el pasado y el miedo a un presente que empezaba a desmoronarse. Matilde respiró hondo, con evidente dificultad. Esa cirugía, comenzó. ¿La qué? Te hicieron cuando estabas dando a luz. Sofía sintió que un escalofrío le recorría los brazos. ¿Qué pasa con esa cirugía?, preguntó, obligando a su voz a no quebrarse. Matilde cerró los ojos un instante, como si la culpa pesara demasiado. No fue decisión de los médicos. Las palabras cayeron como un golpe seco. Sofía parpadeó, incrédula. ¿Cómo dice? Forzaron el procedimiento, tosió la anciana, llevándose una mano al pecho. Se falsificaron documentos. Te operaron porque así lo ordenaron. Sofía sintió que el suelo bajo sus pies se transformaba en agua. Un vértigo extraño la obligó a aferrarse al borde de la cama para no perder el equilibrio. El quirófano volvió a ella como una ráfaga de imágenes rotas, las luces blanquísimas, los rostros borrosos detrás de las mascarillas. El frío que le subía por la columna cuando la anestesia comenzaba a hacer efecto, la sensación de que algo iba terriblemente mal, y luego, la oscuridad total. Negó con la cabeza, aturdida. Eso no puede ser verdad. Había una emergencia. Me lo dijeron. Me explicaron que te mintieron, jadeó Matilde. No había tal emergencia. La mente de Sofía se resistía, como si estuviera empujando contra una pared invisible. No tiene sentido, murmuró. ¿Por qué harían algo así? ¿Quién ordenaría? Matilde la miró con un brillo de angustia en los ojos, un brillo que nunca antes Sofía había visto en ella. Escúchame, por favor. Debs Saberlo. Una tos violenta la sacudió. Sofía, por reflejo, buscó el botón de llamada, pero la anciana volvió a extender la mano, negando débilmente. Todavía no, susurró. No hasta que lo escuches todo. La voz de Matilde era quebradiza, como un cristal a punto de hacerse pedazos. Cada palabra parecía arrancarle un fragmento de vida. Y aún así, seguía hablando, impulsada por una urgencia que Sofía no podía comprender pero que la mantenía atrapada allí, incapaz de retirarse. Falsificaron tu firma. Continúo. Presionaron a los médicos. Te llevaron al quirófano sin que supieras lo que realmente estaba pasando. Sofía señaló la puerta, sintiéndose al borde de un ataque de ansiedad. No diga más, está confundida, las medicinas, su estado, puede estar mezclando recuerdos. Pero incluso mientras hablaba, una parte dentro de ella empezaba a temblar. Había algo en la mirada de Matilde, algo que no se parecía en nada a la manipulación ni al desprecio del pasado. Era miedo. Era arrepentimiento. Era verdad. Y aquella grieta, la primera, acababa de abrirse. El monitor emitió un pitido largo, irregular, como si respondiera al silencio que se había instalado entre ambas. Matilde parecía debatirse entre el dolor físico y el peso insoportable de lo que aún no había dicho. Y Sofía, rígida, con las manos heladas, presentía que la verdad que estaba a punto de escuchar no solo derrumbaría los pocos cimientos que aún conservaba, sino que reescribiría toda su vida. Matilde abrió los labios, casi sin aire, y pronunció las palabras que quebraron la noche. Tu hija no murió. El mundo se detuvo. Sofía retrocedió un paso, incapaz de comprender. ¿Qué dijo? Susurró, con la voz rota. Matilde repitió, esta vez con un hilo de voz que parecía arrastrar décadas de culpa. Tu hija estaba viva. Sofía negó con la cabeza de inmediato, casi de forma instintiva, como si rechazara una blasfemia.
Eso no es cierto. No puede ser cierto. Yo vi el cuerpo. Vi a los médicos. Me dijeron que lo sentían, que no había logrado respirar. Las palabras tropezaban unas con otras, atropelladas, llenas de desesperación. El recuerdo volvió como un golpe, despertar del efecto de la anestesia, el sabor metálico en la boca, la luz blanca del techo, y luego la noticia. El vacío. El llanto desgarrado de una madre que ni siquiera pudo sostener a su bebé. Una enfermera que evitaba mirarla a los ojos. Un médico que cerró la carpeta demasiado rápido. Todo encajaba, y a la vez no encajaba en absoluto. Matilde bajó la mirada. Y sus dedos se aferraron al borde de la sábana como si buscaran apoyo en la tela. El bebé que viste no era tu hija. Sofía sintió que algo se rompía en su interior, un sonido sordo, profundo. No, susurró, temblando. Eso es imposible. ¿Cómo harían algo así? Hubo un intercambio, admitió Matilde, con la voz desgarrada. Tomaron al bebé que había muerto y lo pusieron en tu lugar. Y a tu niña la entregaron a otra familia. Sofía llevó las manos a su boca. Tenía la sensación de que iba a vomitar, o a gritar, o a desplomarse. Algo dentro de ella golpeaba con fuerza. Rugiendo para salir. ¿Quién puede hacer algo tan monstruoso? Matilde cerró los ojos, y lágrimas silenciosas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, desapareciendo en las arrugas profundas de su rostro. Daniel, susurró. Daniel lo ordenó todo. El nombre del hombre que una vez fue su esposo cayó como un mazazo. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Daniel, repitió, incapaz de creerlo. Él sabía, él permitió, él lo exigió, corrigió Matilde con amargura. Dijo que un hijo te haría más dependiente, que cambiaría sus planes, que no quería esa responsabilidad. Sofía sintió un temblor recorrerle las piernas. Daniel siempre había sido controlador, frío, distante, pero nunca imaginó algo así. Nunca imaginó un nivel de crueldad tan calculado. Matilde respiró con dificultad, como si cada palabra fuera un martillazo contra un muro que ella misma había construido. Yo pensé que hacía lo correcto, musitó entre sollozos quebrados. Pensé que, si él lo quería, sería mejor para todos. Creí que tú seguirías con tu vida, que no te darías cuenta. Pero destruí tu vida. Destruí la suya también. Sofía no podía moverse. No podía llorar. No podía hablar. Todo dentro de ella estaba enredado en una mezcla insoportable de rabia, incredulidad y un dolor tan profundo que no encontraba salida. Tú debiste haber sido madre, continuó Matilde. Pero yo te lo arrebaté. Las lágrimas finalmente brotaron. Silenciosas, tibias, cayendo sobre la bata blanca de Sofía. No eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de pérdida acumulada, de años robados. De un duelo que jamás debió existir. Matilde intentó decir algo más, pero la voz se le quebró. Aún así logró pronunciar las últimas palabras con una claridad casi cruel. Perdóname. Sofía. Por primera vez. Te lo ruego. Y así. En aquella habitación iluminada por un monitor que seguía marcando un ritmo frágil, la vida de Sofía se fracturó para siempre. El silencio que siguió a la confesión fue tan denso que parecía llenar cada rincón de la habitación. Matilde respiraba con dificultad, como si cada bocanada de aire se convirtiera en una batalla perdida. Sofía permaneció inmóvil, con el corazón golpeando contra sus costillas, intentando encontrar sentido en un mundo que se había vuelto irreconocible en cuestión de minutos. Entonces, Matilde alzó una mano temblorosa y señaló el cajón de la mesita de noche. En ese cajón, susurró. Ahí está, el cuaderno. Sofía frunció el ceño, sin entender. ¿Qué cuaderno? El que lo explica todo, jadeó la mujer. Todo lo que hice, todo lo que no pude deshacer. Con manos trémulas, Sofía abrió el cajón. Un aroma tenue a papel viejo y colonia hospitalaria escapó de su interior. Allí,
Entre gasas, bolígrafos y un rosario desgastado, encontró un pequeño cuaderno de cuero oscuro, con las esquinas dobladas y la tapa agrietada por el uso. Lo tomó con sumo cuidado, como si guardara un fragmento de su vida que nunca supo que existía. «Abrello», pidió Matilde. Sofía pasó los dedos por el lomo antes de abrirlo por la primera página. Lo que vio le erizó la piel, una dirección escrita con letra firme, antigua, casi ceremoniosa. La finca. Pozuelo de Alarcón, Madrid. Debajo, una línea más, residencia de la familia que la adoptó. El estómago de Sofía se contrajo. La finca no era cualquier barrio. Era uno de los enclaves más exclusivos, impenetrables y protegidos de toda España. Murallas de seguridad, cámaras, guardias privados. Viviendas de millonarios, empresarios, políticos. Gente con poder. Demasiado poder. La familia, Matilde murmuró, apenas audible. Son influyentes. Conocidos. Con recursos para borrar lo que quieran. Para ocultar lo que hicieron. Sofía apretó el cuaderno contra su pecho, como si así pudiera impedir que la rabia le atravesara el cuerpo. ¿Ellos sabían que era mi hija? Matilde cerró los ojos, derrotada. El padre, sí lo sabía. Él pagó porque todo desapareciera. Yo solo seguí su voluntad. No supe cómo detenerlo. Una punzada de dolor cruzó el rostro de Sofía, pero no retrocedió. La pena, el horror, la incredulidad, todo empezaba a transformarse en algo más filoso. Más decidido. Una energía que nacía en su pecho y que no aceptaba límites. Matilde intentó tomar su mano, pero Sofía se apartó con suavidad. Lo siento, susurró la anciana. Perdóname, por favor. Sofía no respondió. No podía. Aún no. Guardó el cuaderno en su bolso, respiró hondo y dio un paso hacia la puerta. La mujer detrás de ella seguía llorando, ahogándose entre palabras rotas, pero Sofía no volvió la vista. Sabía que si lo hacía, su determinación flaquearía. Abrió la puerta. El pasillo iluminado la recibió con el zumbido lejano de las máquinas y el olor a desinfectante. Caminó sin detenerse, con los puños cerrados y una única idea consumiéndole el alma: encontrar a su hija. Aunque tuviera que enfrentarse al barrio más inaccesible de Madrid. Aunque la verdad costara más que la vida misma. La lluvia caía con una constancia implacable cuando Sofía salió del Hospital General de Salamanca. El aire frío le arañó el rostro mientras cruzaba el aparcamiento, aún con el cuaderno guardado en su bolso como si fuera un artefacto capaz de arderle las manos. Cada paso resonaba en el pavimento mojado, mezclándose con los latidos furiosos que le golpeaban el pecho. Subió al coche. Encendió el motor y las luces delanteras cortaron una línea débil entre las cortinas de agua. Tomó un largo respiro. Luego otro. Y entonces se incorporó a la A50. Dejando atrás las luces amarillentas de Salamanca. El limpiaparabrisas avanzaba con un ritmo frenético, sin lograr despejarle la visión por completo. La carretera se extendía frente a ella como una cinta metálica, reflejando destellos de faros lejanos. Pero aún así, condujo. No importaba la hora, ni la tormenta, ni el cansancio que trepaba por sus hombros. Solo importaba una cosa. La niña. Su niña. Cada kilómetro que dejaba atrás también desenterraba un recuerdo. Flash. El embarazo. Tan deseado, tan lleno de planes. Flash. Daniel, su exmarido, diciéndole que no era el momento, que un hijo arruinaría su estabilidad. Flash. La noche de la operación. Las voces frías, los pasillos difusos, el olor penetrante del quirófano. Flash. Despertar sola. Despertar vacía. Despertar escuchando que su hija no había sobrevivido. Sofía apretó el volante. Había llorado durante años, convencida de que la vida le había arrebatado a su bebé sin explicación. Pero ahora sabía que había sido una decisión humana. Un acto calculado. Una traición cuidadosamente ejecutada. Una parte oscura de ella quería gritar hasta desgarrarse, pero otra sentía algo que no recordaba desde hacía mucho tiempo: esperanza.
fragile, peligrosa, encendida. La A50 se fundió con la A6 cuando la noche avanzó hacia Castilla y León. Los campos abiertos, las hectáreas silenciosas y la niebla que se extendía como un velo creaban una atmósfera casi espectral. Sofía miró los letreros iluminados. Madrid 170 km. 140, 90. Cada número hacía vibrar su pecho. Cuando tomó la M40, el paisaje cambió. Las luces se multiplicaron. El asfalto brillaba como obsidiana mojada. El horizonte dejó atrás lo rural y abrazó el pulso de la capital. Madrid se levantaba frente a ella como un gigante insomne. Sofía tragó saliva. Era como atravesar un límite invisible entre su vida antigua, hecha de dolor, resignación y pérdida, y un territorio completamente nuevo donde las reglas volvían a escribirse. Donde lo imposible parecía, por primera vez, alcanzable. Las indicaciones del GPS la guiaron por calles cada vez más cuidadas hasta que los muros altos y las garitas de seguridad empezaron a aparecer a ambos lados. Había llegado. La finca. Pozuelo de Alarcón. El barrio más vigilado del país. Todo parecía diseñado para mantener alejados a intrusos como ella. Cámaras en cada esquina. Guardias privados que patrullaban en silencio, vehículos de alta gama entrando y saliendo como si las puertas se abrieran por voluntad invisible. Sofía bajó la velocidad. El corazón le martilleaba como si fuera a escaparse por la garganta. Nunca en su vida había estado en un lugar así. Y aún así, sabía que detrás de uno de esos muros impecables estaba su hija. La niña a la que había llorado durante años. La niña a la que no estaba dispuesta a renunciar otra vez. La lluvia golpeó el parabrisas como un aplauso sordo cuando Sofía aparcó a un lado del camino. Cerró los ojos y respiró hondo. Ya no había vuelta atrás. La búsqueda había comenzado. La lluvia había amainado hasta convertirse en un murmullo constante cuando Sofía apagó el motor frente a una de las mansiones más imponentes de la finca. El jardín frontal brillaba bajo las luces cálidas que se filtraban desde el interior, y los ventanales altos parecían vigilarla como ojos silenciosos. Se quedó sentada unos segundos, con el corazón comprimido en el pecho. No sabía qué iba a decir. No sabía cómo iba a empezar. Pero sí sabía por qué estaba allí. Tomó aire, abrió la puerta y avanzó hacia la entrada principal. Las piedras del sendero crujieron bajo sus zapatos empapados. Y entonces lo escuchó. Una voz. Una voz pequeña, dulce, ligeramente desafinada, cantando una melodía infantil desde el interior de la casa. Quizás en un patio interior o una habitación cercana al jardín. Sofía se detuvo de golpe. La sangre le zumbó en los oídos. No la había visto. No la conocía. Pero lo sintió. Las madres siempre lo sienten. Algo en su interior se quebró y se encendió al mismo tiempo. Lágrimas calientes le empañaron la vista mientras avanzaba hasta el portón principal. Su mano tembló cuando presionó el timbre. Un breve silencio. Luego pasos. La puerta se abrió con la precisión de un mecanismo bien cuidado. Apareció un hombre alto, de hombros marcados, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y el rostro serio. Pulcro, casi impenetrable. Vestía camisa blanca y pantalón oscuro, como quien acaba de salir de una reunión o resolver asuntos importantes. Sus ojos la recorrieron rápidamente, la ropa mojada, el rostro cansado, la respiración agitada. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con voz firme, educada, pero con clara impaciencia. Sofía abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Se aferró al bolso contra el pecho, y él interpretó mal ese gesto. Si viene por la vacante de niñera, añadió. Frunciendo el ceño, debió hacerlo por la agencia. Ya hemos recibido suficientes solicitudes esta semana. Sofía parpadeó, confundida. ¿Ninera? ¿Una vacante? Pero aquella no era la conversación que debía tener. Su cuerpo entero vibraba con la urgencia de años acumulados. Yo. No estoy aquí por un trabajo, logró decir con voz rota. Javier tensó la expresión. Entonces, ¿qué quiere? Sofía sintió que el mundo se estrechaba alrededor de ellos. La imagen del cuaderno, la dirección escrita, la pequeña voz cantando detrás de la casa, todo se comprimió en un único punto dentro de su pecho.
Y habló. Vengo. Por mi hija. Las palabras salieron como un latido, como un gemido reprimido durante demasiado tiempo. Javier la miró sin comprender al principio. Luego su rostro se endureció. La mandíbula se tensó y dio un paso hacia adelante, elevando ligeramente la voz. Perdón. Mi hija, repitió Sofía, temblando. La niña que vive aquí. Ella es mía. Me la arrebataron al nacer. La dieron por muerta. Pero está viva. Y está aquí. Javier la observó como si hubiera dicho una barbaridad. Su respiración se volvió más pesada. Más controlada, como la de alguien a punto de tomar una decisión drástica. Mire, dijo con firmeza helada, no sé quién es usted. Pero voy a pedirle que se marche de inmediato. Si insiste con estas historias, llamaré a seguridad. Sofía sintió que el pánico subía por su garganta como una ola imparable. Por favor, susurró. Solo escúcheme. Solo unos minutos. Le supplico. Esto es absurdo, respondió él, apretando el marco de la puerta. No voy a tolerar que venga a amenazar a mi familia. No quiero quitarle nada, dijo Sofía con desesperación. Solo necesito que me escuche. Mi hija fue robada. Tengo pruebas. Y la escuché cantar. Yo lo sé. La siento. La tormenta pareció retomar fuerza, golpeando los cristales. Javier dudó apenas un instante. No quería creerle. No debía creerle. Pero había algo en su mirada, una mezcla de desgarro, sinceridad y un dolor tan profundo que ningún impostor podría imitar. Algo que lo obligó a no cerrar la puerta. 5 minutos, dijo finalmente, sin suavizar la voz. Ni uno más. Sofía exhaló como si hubiese estado conteniendo el aire toda su vida. Y cruzó el umbral. El choque entre ambos mundos acababa de comenzar. Javier la condujo por un pasillo amplio, iluminado por luces cálidas que contrastaban con la lluvia golpeando los ventanales. Entraron en la cocina, un espacio impecable de mármol claro y electrodomésticos de acero. Él señaló una silla. CNTs. Y hable, ordenó. Con el tono medido de alguien que deseaba mantener el control. Sofía obedeció. Las manos le temblaban mientras apoyaba el bolso en su regazo. No sabía por dónde empezar. ¿Qué palabras servían para explicar un crimen tan monstruoso? Respiro hondo. Su madre, la voz se le quebró. Su madre me lo confesó todo esta noche. Está muriendo. No podía irse sin decirme la verdad. Javier frunció el ceño, irritado. ¿La verdad sobre qué? Y así, Sofía lo contó. Cada palabra. Cada detalle. Cada herida abierta. La cirugía que nunca debió ocurrir. El informe médico falsificado. El bebé fallecido utilizado para simular la muerte de su hija. La presión de Daniel, su exmarido. Exigiendo que la niña desapareciera de sus vidas. El arrepentimiento final de Matilde y el cuaderno con la dirección. Durante el relato, Javier no se movió. Su cuerpo era una estatua tensa, sus manos firmes sobre el mármol. Solo sus ojos delataban que algo dentro de él se agitaba. Cuando Sofía terminó, el silencio pesaba como plomo. ¿Eso es lo que vino a decirme?, preguntó él finalmente, con la voz baja, casi incrédula. ¿Que mi hija fue robada? Sofía abrió la boca para responder, pero él levantó la mano. Ahora escuche usted. Su voz sonó diferente esta vez. No había ira, sino un cansancio antiguo. Mi esposa, comenzó. Clavando la mirada en un punto indefinido, luchó durante años por ser madre. Clínicas, tratamientos, especialistas, todo. Cada intento terminaba en llanto. Terminaba en nosotros. Rotos. Los médicos dijeron que jamás podría llevar un embarazo. Sofía sintió un pinchazo de empatía. Javier continuó. Una noche, el hospital llamó. Dijeron que habían encontrado a una recién nacida abandonada. Sana. Sin familia que la reclamara. Tragó saliva. Era un milagro para nosotros. Firmamos los papeles sin pensarlo 2 veces.
Tomó aire cuando mencionó lo que vino después. 3 años más tarde, mi esposa murió. Un infarto. Repentino. Sin aviso. Su voz se quebró apenas. Me dejó solo con una niña que preguntaba cuándo volvería mamá del cielo. El silencio volvió, más suave esta vez, como un manto compartido. Y entonces ocurrió. Una sombra pequeña cruzó el vidrio esmerilado de la puerta que daba al salón. Un cabello castaño claro, una trenza suelta. Una voz infantil tarareando una melodía. Javier se giró de inmediato. Sofía no pudo. Su cuerpo entero respondió antes que su mente. Sintió como el aire se le escapaba del pecho. Era ella. Jimena. Su hija. La niña desapareció detrás del marco. Sin saber que su existencia acababa de reordenar el universo de 2 adultos. Sofía presionó una mano contra la mesa para no derrumbarse. No quiero quitártela, dijo de pronto. Con la voz rota pero firme. No estoy aquí para arrancar a una niña de la única familia que ha conocido. Javier tensó la mandíbula, desconfiado. Entonces, ¿qué pretende? Sofía lo miró a los ojos, dejando que toda su verdad, toda su vulnerabilidad, se mostrara sin barreras. Solo, déjame estar cerca. Déjame ser su niñera. Déjame cuidarla. Sin decirle nada. Sin romper tu vida ni la suya. Solo necesito verla. Respirar el mismo aire que ella. Saber que está bien. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Un rugot. Una promesa. Una herida abierta. Javier no respondió de inmediato. Sus ojos se endurecieron, luego se suavizaron, luego volvieron a endurecerse. Luchaba contra algo dentro de él, miedo, lógica, protectividad y algo más profundo. Porque en la mirada de Sofía no había amenaza. Solo verdad. Y un amor tan devastado que resultaba imposible de ignorar. Finalmente, inhaló despacio. Y aunque no lo dijo aún, vaciló. Ese instante, esa vacilación, cambiaría el destino de los 3 para siempre. Javier permaneció de pie, apoyado en el borde de la encimera, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Parecía debatirse entre la incredulidad y un sentido casi feroz de protección. Sofía esperaba, con el corazón en un puño, sin apartar la vista de él. Finalmente, Javier habló. Si lo que dice es cierto, comenzó con voz controlada, entonces usted no es una desconocida cualquiera. Pero si no lo es, sería un peligro para mi hija. Así que, antes de considerar siquiera su propuesta, habrá condiciones. Estrictas. Sofía afirmó sin pensarlo. Acepto. Aún no sabe cuáles son, respondió él, sorprendido por la rapidez. Escúchelas primero. Ella respiró hondo. Digolas. Javier enumeró cada condición con precisión quirúrgica. Primero, una prueba de ADN. Su tono era firme, innegociable. No voy a basarme en confesiones de una mujer sedada ni en intuiciones. Quiero una prueba científica. Si es la madre biológica, lo sabremos. Sofía asintió sin dudar. La haré mañana mismo. Segundo, una evaluación psicológica. Los ojos de Sofía se abrieron levemente, pero no retrocedió. Si va a estar cerca de ella. Necesito asegurarme de que es emocionalmente estable. No puedo permitir que mi hija esté expuesta a estallidos, a traumas no resueltos o a verdades que no está lista para entender. Sofía tragó saliva. Pensar en revivir su dolor frente a un extraño era insoportable. Pero aún así dijo, lo haré. Lo que sea necesario. Y tercero, hunda. Javier se inclinó hacia adelante, clavando sus ojos en los de ella. Un acuerdo de confidencialidad absoluto. No le dirá nada a Jimena. Nada. Ni una palabra sobre quién es usted, ni sobre su historia. Hasta que yo considere que está lista. Si rompe el acuerdo, no volverá a verla. Aquella condición le atravesó el pecho como un puñal. Pero Sofía sabía que era lógico. Y sabía que la única manera de acercarse a su hija era empezar así. Firmaré lo que haga falta, susurró. Javier permaneció en silencio unos segundos, evaluándola.
Luego asintió lentamente. Está bien. Le daré una oportunidad. Las semanas siguientes fueron un torbellino. La prueba de ADN en una clínica de Madrid duró apenas unos minutos. Un hisopo, una firma. Y la espera más larga de la vida de Sofía. La evaluación psicológica, en cambio, fue una batalla. Sentada frente a una psicóloga de voz suave y ojos analíticos. Tuvo que abrir las heridas que llevaba años enterrando. Hablar del parto. Del duelo impuesto. De la soledad que siguió. La psicóloga tomó notas, hizo preguntas pausadas. Evaluó cada temblor en su voz. Al final, tras varias sesiones, le entregó un informe, apta para el cuidado infantil. Trauma stable. Gestión emocional funcional. Cuando llegó el día de firmar el NDA, Sofía lo hizo sin mirar el documento completo. Su mano temblaba, pero su determinación no, y así. El círculo se cerró. Ya no era una madre perdida. Ahora era la niñera. Su primer día en la casa fue un shock emocional. Jimena. Su hija entró corriendo al salón con una muñeca en la mano, deteniéndose frente a ella con una mezcla de timidez y curiosidad. ¿Tú eres Sofía?, preguntó la niña. Sí. Cariño, respondió ella con una sonrisa temblorosa. Estaré contigo algunas tardes. La pequeña asintió con naturalidad, como si aquello fuese la noticia más sencilla del mundo. Y enseguida le tomó la mano. A Sofía se le quebró el alma. Cada risa, cada paso, cada mírame era un milagro que jamás creyó volver a vivir. Y cada restricción, no decirle la verdad, no abrazarla demasiado, no cruzar ciertas líneas invisibles, era un cuchillo afilado. Jimena se apegó a ella con sorprendente rapidez. La buscaba para leer cuentos, para cortar frutas, para dibujar. A veces se quedaba dormida en su regazo, respirando suave, calentita. Y Sofía, conteniendo lágrimas. La arropaba como si tocara un tesoro frágil. Javier observaba. Siempre observaba. Al principio con recelo, luego con cautela, y más tarde, con algo parecido a respeto. Veía cómo Sofía se contenía cada vez que Jimena se le lanzaba al cuello. Veía cómo su mirada se llenaba de luz en cuanto la niña sonreía. Veía cómo nunca cruzaba los límites que él había impuesto. Y poco a poco, muy poco a poco, empezó a confiar. No en la historia. No en la coincidencia. Sino en la mujer que, día tras día, demostraba un amor silencioso, disciplinado y casi heroico. Era el inicio de un vínculo complejo. Un vínculo que cambiaría sus vidas para siempre. Con el paso de las semanas. La presencia de Sofía dejó de ser un elemento nuevo dentro de la casa y empezó a convertirse en parte natural del ambiente. La mansión, antes silenciosa y solemne, comenzó a vibrar con un ritmo distinto, casi imperceptible, pero profundo. Por las mañanas, Jimena corría hacia ella con un dibujo en la mano o un cuento que quería leer. Por las tardes, la niña la buscaba para hacer los deberes, o simplemente para sentarse a su lado y hablar de cosas pequeñas, del recreo, de una mariposa que había visto en el jardín, de la canción que estaba aprendiendo en el colegio. Sofía escuchaba cada palabra como si se tratara de un regalo irreemplazable. Las noches eran las más difíciles. Después de la cena, cuando la casa se llenaba de una calma suave, Sofía acompañaba a Jimena a su habitación. Le leía cuentos con una voz tranquila, a veces modulada para hacer reír a la niña. Jimena se enroscaba bajo las mantas, apoyando la cabeza en su brazo. Como si aquel gesto hubiera sido parte de su rutina desde siempre. Y cuando la niña la abrazaba por instinto, un abrazo suave, cálido. Perfecto, Sofía tenía que cerrar los ojos para no llorar. Cada noche terminaba igual. Apagaba la lámpara. Acomodaba la sábana y se quedaba unos segundos contemplando el pequeño rostro dormido. Luego salía de puntillas, respirando hondo para evitar que la emoción la quemara desde dentro. Con Javier, la dinámica también empezó a cambiar. Al principio, él mantenía la distancia, casi siempre con los brazos cruzados, evaluando cada gesto de ella. Pero la casa era grande y las emociones, inevitables. A veces coincidían en la cocina a la hora del café, y allí empezaban conversaciones pequeñas, casi tímidas.
Ella hablaba de algunos pacientes, sin nombres, sin detalles. De lo que había aprendido como enfermera y de cómo la rutina hospitalaria le había moldeado el carácter. Javier hablaba de Jimena. De la primera vez que tuvo que peinarla para ir al colegio. De cómo había aprendido a cocinar un plato aceptable porque la niña siempre rechazaba los del servicio. De las noches en las que, después de la muerte de su esposa, Jimena se despertaba llorando. Tenía miedo de olvidarla, confesó una vez. Con un hilo de voz que lo sorprendió incluso a él. Y yo, tenía miedo de no ser suficiente para las dos. Sofía lo escuchó en silencio. Y por primera vez vio en él algo más que sospecha o autoridad. Vio un padre exhausto. Vio un hombre que había cargado con demasiado pronto. Una tarde. Mientras Sofía recogía los colores que Jimena había dejado en el salón, Javier entró con un sobre blanco en la mano. Llegaron los resultados, dijo con voz baja. Ella se paralizó. El aire pareció espesarse. Javier sostuvo el sobre, sin abrirlo, mirándolo como si temiera lo que pudiera contener. Finalmente. Dio media vuelta y desapareció por el pasillo. Lo abrió solo, en su despacho. Y la verdad cayó sobre él como un golpe seco. Coincidencia genética del 99,9%. Madre e hija. Se quedó sentado largo rato, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. No había espacio para dudas, ni para teorías, ni para interpretaciones. Jimena era la hija de Sofía. La niña que él había criado solo. La niña que adoraba. La niña que había llamado Milagro. Cerró los ojos y respiró. Pesado. Profundo. Doloroso. No podía decírselo todavía. No quería romper la estabilidad precaria que, a pesar de todo, habían construido. Ni exponer a Jimena a una verdad para la que quizá no estaba lista. Ni dejar que Sofía, frágil pero constante, se desbordara. Decidió callar, por ahora. Los días siguientes estuvieron llenos de momentos silenciosos pero reveladores. Paseos por el jardín. Donde Jimena corría detrás de mariposas mientras Sofía y Javier caminaban a un ritmo lento, casi acompasado. Conversaciones suaves al caer la tarde. Cuando la luz entraba por los ventanales mezclándose con el olor a hierba mojada. Miradas que duraban un segundo más. Silencios que ya no incomodaban. Una complicidad que ninguno de los dos buscaba, pero que crecía sin permiso. La mansión se transformaba. Ya no era una casa llena de ecos. Era un hogar reconstruyéndose desde el dolor, y desde algo que ninguno se atrevía aún a nombrar. Y Javier, guardando el sobre en el cajón de su escritorio. Sabía que aquella tregua emocional era apenas la calma antes del destino inevitable. El cumpleaños de Sofía llegó sin que ella lo mencionara. Nunca lo celebraba. Durante años. Aquella fecha había sido un recordatorio doloroso de lo que había perdido, una vida que no llegó a conocer, una maternidad arrancada antes de comenzar. Por eso, al despertar esa mañana en el cuarto que le habían asignado en la mansión, no esperaba nada más que otro día silencioso. Pero Jimena tenía otros planes. Durante semanas. La niña había estado murmurando secretos al oído de Javier, escondiendo dibujos en su mochila y susurrando conspiraciones infantiles cada vez que Sofía entraba a una habitación. Ella lo notaba, pero lo atribuía a juegos sin importancia. A las 8 de la tarde, cuando terminó de ordenar la cocina, escuchó risas suaves y pasos apresurados. Pensó que Jimena estaba jugando. Caminó hacia el salón, y se detuvo en seco. El comedor, habitualmente elegante y sobrio, estaba transformado. Sobre la mesa había un pastel pequeño, con glaseado imperfecto y fresas cortadas en forma de corazón. Alrededor, dibujitos pegados con cinta adhesiva, flores, mariposas. Un sol gigantesco y, en varios de ellos, 3 figuras tomadas de la mano. En un jarrón improvisado, un vaso alto de cristal, descansaban lirios blancos. Sus favoritos. Sofía se llevó una mano a la boca. No podía respirar. Jimena apareció desde detrás del sofá, con los ojos brillantes. «¡Feliz cumpleaños, Sofía!», gritó, rebotando de alegría. «Lo hicimos papá y yo».
Sofía sintió un nudo subiendo por su garganta. Mi amor, no tenías que hacer nada. Sí tenía, respondió la niña con seguridad infantil. Porque tú nos haces felices todos los días. Javier se acercó entonces desde la puerta del salón. No llevaba la habitual expresión contenida. Sus ojos brillaban con un calor que Sofía nunca había visto en él. Ella insistió, dijo en voz baja. Y, la verdad es que tenía razón. La emoción la desbordó. Pero Jimena aún no había terminado. Corrió hacia un mueble y regresó con una cajita envuelta con papel brillante. Este es tu regalo, dijo, poniéndoselo en las manos. Sofía la abrió con cuidado. Adentro había una cadena plateada con un dije en forma de corazón. Pequeño, sencillo, hermoso. Al tomarlo, notó una inscripción diminuta en el interior, para siempre. Sus labios temblaron. Jimena, es precioso. La niña se acercó un poco más, sus ojos grandes, sinceros. Bajó la voz, casi como si temiera romper algo sagrado. Papá me dijo la verdad. El mundo de Sofía se detuvo. ¿Qué verdad?, preguntó en un susurro. Jimena dio un paso adelante. Que tú eres mi mamá. Sofía dejó caer la cadena. El sonido metálico se perdió entre el latido ensordecedor en sus oídos. ¿Qué? Pero Jimena ya estaba abrazándola. Con fuerza. Con la confianza absoluta que solo un niño puede tener. Eres mi mamá, repitió, con voz temblorosa. Mi mamá de verdad. Mi mamá del cielo. Pero ya no estás en el cielo, estás aquí. Sofía se derrumbó. Cayó de rodillas abrazando a su hija por primera vez con la verdad entre las manos. Lloró como nunca había llorado antes, de alivio, de rabia liberada, de amor retenido durante años. Mi niña, sollozó. Mi niña hermosa, mi vida, mi amor. Jimena rió entre lágrimas, acariciándole la mejilla. No llores, mamá. Ahora estamos juntas. Javier observaba desde unos pasos atrás, con los ojos empañados. Cuando Sofía lo miró, él no evitó la mirada. Se acercó con lentitud, como temiendo romper el momento, y puso una mano sobre la espalda de Jimena y otra sobre el hombro de Sofía. Ya no había murallas entre ellos. Ni contratos. Ni secretos. Solo la verdad desnuda, cálida, reparadora. Sofía apoyó la cabeza contra la de su hija. Jimena. Con la inocencia de quien no sabe que acaba de sellar un destino, alzó la vista hacia ambos y preguntó, «Mamá, ¿te casarías con papá?» El silencio duró apenas un segundo. Sofía abrió los ojos, sorprendida. Javier soltó una carcajada suave, entre incrédula y emocionada. «Jimena», murmuró él. «Así no se hacen las propuestas». Pero la niña insistió, moviendo la cabeza entre ellos. «Pero os queréis, ¿no?» Sofía rió por primera vez en mucho tiempo, una risa libre, limpia, que le iluminó el rostro. «Bueno», dijo, mirando a Javier con complicidad inesperada, «¿cómo podría decirle que no a los dos?» Jimena aplaudió, lanzándose a sus brazos. Javier bajó la mirada, con una sonrisa que ya no intentaba ocultar. Afuera, una llovizna suave comenzó a caer sobre Madrid, resbalando por los ventanales como un telón que descendía lentamente. Dentro de aquella casa, bajo la luz cálida del comedor, una nueva familia se formaba sin dramatismos. Sin gritos, sin rupturas bruscas. Solo amor. Y el regreso silencioso de lo que una vez fue arrebatado. La tormenta había pasado. Y por fin, los tres estaban exactamente donde debían estar.